Después el video lo vamos a ver después. ¿Qué hora tienen ahora? ¿El 9? Genial. Es que ahora empezamos con funciones cognitivas superiores. La primera parte. ¿Va bien? ¿Quiero que recreo o no? ¿Cuál? Seguimos. Vamos a la primera parte. Funciones cognitivas superiores. Uno de los primeros temas al empezar a ver esta temática son las características de la corteza. ¿Sí? Acá pueden ver, por ejemplo, ustedes saben que en el cerebro y en el cerebelo la sustancia gris está en la parte externa. Ahí vas a copiar. La sustancia blanca es la parte interna. Por lo tanto, la corteza, lo que denominamos corteza, es esa sustancia gris que está en la superficie del cerebro. Esa capa gris se divide, esa corteza se divide en 6 capas. Se puede dividir hasta 6 capas en tanto número de células o tipo de células que hay y según el tipo de función que van a tener. Estos son simplemente, les menciono cómo se denominan estas 6 capas. Hay una primera, la más superficial, es la molecular. Después tenemos granular y piramidal externa. Después granular y piramidal interna. Y por último una multiforme donde encontramos una gran cantidad de células de todo tipo de extensiones y funciones, que es la más interna. La molecular, la capa más superficial. La multiforme, la capa más interna. Y en medio tenemos granular y piramidal externa, granular y piramidal interna. Acá tienen la configuración. Ahora, puede tocarles quizá a una pregunta muy sutil que haga referencia a lo que se llama bandas de Bailardo. No me acuerdo cómo se pronuncia. Hay 2 tipos de bandas de este tipo: banda externa y banda interna. La banda externa de Bailardo es sensitiva por excelencia, es la capa 4. Eso tenganlo muy presente. La capa 4 es la capa sensitiva por excelencia. Constituye la banda externa de este elemento. Ahora, la 5 es motora por excelencia. Al ser la capa 4 sensitiva, implica que recibe una gran cantidad de aferencias, significa. La 5, al ser motora por excelencia, implica que hay una gran cantidad de neuronas que envían información, es decir, producen eferencias, envían información. ¿Sí? Esto téngalo bien presente. Lo demás no he visto que hagan hincapié, pero si es necesario saber esto por la cuestión funcional que implica. ¿Está? Esto es más probable que hagan hincapié en la función de las capas. La capa 1, 2 y 3 principalmente realiza conexiones córtico-corticales, digamos, de asociación de partes de la corteza con otras partes de la corteza. Son conexiones horizontalizadas. ¿Sí? Capa 1, 2 y 3 realizan funciones de asociación intracortical, o sea, dentro de la misma corteza, van conectando diferentes partes de la corteza con otras partes de la corteza, intercorticales. Conexiones principalmente horizontales. 1, 2 y 3. Ahora, la capa 4, como vimos, la mayor parte de las señales sensitivas, que son aferentes, terminan ahí, en la capa 4. ¿Sí? Acuérdense porque es sensitiva. Pregunta: ¿de dónde provienen la mayoría de las aferencias de la capa 4? Del tálamo. El tálamo
es la principal fuente de las experiencias que va a tener la capa 4. Les voy a dar una pequeña definición de tálamo, seguramente quizás la tienen presente. El tálamo es el principal centro de relevo para la información sensitiva. El tálamo es el principal centro de relevo para o de la información sensitiva. Es decir, la mayor parte de la información aferente sensitiva que asciende pasa siempre por el tálamo. De hecho, todos los sentidos pasan por el tálamo, menos el olfato, porque es más directo. Pero la mayoría siempre va a pasar por el tálamo. Y va a terminar en ¿cuál de las capas? En la 4. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba en la capa 4 banda? Era la banda interna, la banda externa de bailar. Esa es la capa 4. Constituye a la glándula interna. ¿Cuál es esa banda? Es esta. La banda es un montón de células compactadas, horizontalizadas. Tienen esa constitución. Y ese tipo de banda está en dos lados. En la capa 4, que es sensitiva, y en la capa 5, que es motor. Con eso es lo principal de corteza. Ahora, la capa 5 y 6, sobre todo la 5, tiene funciones eferentes. Es decir, son motoras, sobre todo de la 5. Otra pregunta que pueden llegarle a realizar es, por ejemplo, en una zona sensitiva, como puede ser en el lóbulo parietal, ¿qué zona sensitiva tenemos en el parietal? Somatosensitiva, primaria y secundaria. En esa área, ¿qué capa de todas estas 6 puede ser más gruesa? La 4, efectivamente, porque el parietal, donde está en la zona somatosensitiva primaria, donde está el homúnculo somatosensitivo, tendría mayor grosor la capa 4. Y en esa misma zona, ¿qué capas serían más delgadas? Casi inexistentes, la 5 y la 6. Ahora, si nos vamos más frontalizadamente, más anteriormente, por delante, el lóbulo frontal está en las áreas motoras, primarias y secundarias, por ejemplo. En esas zonas, ¿qué capa tendría mayor grosor? La 5, también la 6, muy bien. ¿Y qué capa tendría menor grosor? La 4. ¿Entienden cómo es? Puede ir variando el grosor según la función de cada zona, cada área del cerebro. ¿Sí? ¿Ah? ¿Por ahí? Sí. La área de asociación. No, que las áreas de asociación son como las más evolucionadas, evolutivamente las más avanzadas, y es por eso a mí me sirvió mucho acordarme esto del hombre. En esto del cerebro reptiliano, el mamífero y el humano, la más superior es la propia de los humanos, la asociativa, la de las áreas más complejas. Entonces digo, tiene un sentido de que las capas superiores sean las asociativas, las más de funcionamiento más complejos. Digo, por ahí sirve para acordarse, no solo de memoria, sino el sentido de por qué están ahí. Gracias. Efectivamente, vemos que lo que decía antes, claro, esta capa, por ejemplo, la 4, la 5 y la 6, que eran las más internas de un desarrollo evolutivo anterior, que tenían funciones especificadas. Ahora, las más nuevas, las más superiores, son más de funciones inespecíficas, justamente asociativas, de conexión horizontalizada, que ayudan o que promueven o son la base de procesos cognitivos superiores que ahora vamos a ver. ¿Esto ya está entonces? ¿Está? Bien, ahora vamos a ver las áreas primarias, secundarias y asociativas. Áreas primarias, secundarias y asociativas.
Cada una de esas áreas, que ya vamos a ver específicamente, hace referencia o son la base de esta capacidad de conocer el mundo y nosotros mismos. Esa capacidad que tenemos de conocer el mundo y de nosotros mismos hace referencia a esta capacidad cognitiva, que hace referencia efectivamente a la cognición, al conocimiento de. A partir de esta función se van a ir desplegando toda una serie de diferentes funciones cognitivas relacionadas, como la memoria, la regulación emocional, el razonamiento. Vamos a ir viendo diferentes funciones. Bueno, esto un poco lo define. Dice, el enfoque neurobiológico de la cognición es la capacidad para prestar atención, identificar, planificar respuestas significativas, ya sea a estímulos externos o a motivaciones internas. ¿Sí? A partir de ahí entonces vamos a ver las capas. Lo más importante que sepan es lo que ahora sigue. Esto es muy... pueden hacer mucho hincapié. Ahí tienen todas las áreas primarias, áreas secundarias, que ya vamos a ir ubicando, y las áreas de asociación. Las áreas primarias tienen conexiones directas con músculos específicos o receptores determinados, sensitivos. Es decir, pueden agregar en áreas primarias, son aquellas áreas que realizan el procesamiento de la información en bruto. Realizan el procesamiento de la información en bruto. Es decir, son las primeras áreas en entrar a procesar esa información que de manera directa se recibe o se genera. Se recibe en el caso de las áreas sensitivas, se genera en el caso de las motoras. Esas son las áreas primarias. Ya vamos viendo. Las áreas secundarias van a censar, reelaborar, seguir masticando la información de las primarias. Las áreas secundarias ya empiezan a realizar procesos de mayor elaboración en el procesamiento de la información. Se realizan procesos de mayor elaboración en el procesamiento de la información. Y las áreas asociativas, algunos dicen terciarias, son las que van a combinar todas esta clase y naturaleza de informaciones. No solo a nivel de la corteza, sino también van a estar relacionadas con estructuras subcorticales, relacionadas muchas al sistema límbico, que después vamos a ver. Hay tres áreas asociativas que ya vamos a ubicar. Esto era lo que yo les pregunté, les mostré una imagen, una vista lateral del encéfalo, para que nosotros podamos ir ubicando cuáles eran las áreas primarias y las áreas secundarias. Ayer tuvimos una pequeña previa de eso. Ahora lo vamos a terminar de cerrar. Entonces, áreas primarias, empezamos a ver cuando veíamos cada uno de los sentidos y sistema motor. Ahí tienen las 4 áreas primarias. Tienen que tener la siguiente consideración. Siempre todas las áreas primarias tienen sus áreas secundarias. Siempre, cada área primaria va a tener su área secundaria. No así las áreas asociativas. Si les llega a dar una opción que dice toda área primaria o toda área secundaria tiene su área asociativa, esa es incorrecta esa opción. Porque solamente hay 3 áreas asociativas. Se encargan de combinar toda la información. Ya vamos a ver cuáles son las 3. Entre áreas primarias y secundarias constituyen el 25% de la corteza. Toda la corteza, la superficie del cerebro, las áreas primarias y secundarias, pueden hacer un corchete, constituyen el 25% de la corteza. Las áreas asociativas, por ende, el 75%. Y las áreas asociativas son áreas inespecíficas. Las áreas específicas, ¿cuáles son? Las otras, las primarias y las secundarias, que tienen funciones ya preespecificadas por el desarrollo madurativo.
auditiva, a nivel somatosensitivo, visual, motor, tienen funciones específicas. Ahora, el 75% de nuestro cerebro no tiene una función predefinida. Y esa capacidad cerebral cortical del ser humano nos permitió despegar una gran cantidad de destrezas que significaron el despegue de la humanización en el planeta. Y seguramente añadido a las diferentes funciones que fuimos adquiriendo, la comunicación con un otro y esa comunicación entrar en un proceso de complejización creciente, hizo que se desarrollara aún más. Entonces, esas áreas asociativas son las responsables de que seamos hoy mucho de lo que somos, porque tiene implicadas relaciones a nivel de nuestras regulaciones emocionales, humorísticas, razonamiento, y hasta hay zonas que están relacionadas a la toma de decisiones, funciones ejecutivas y hasta conducta ética. Obviamente, nuestra conducta ética o moral, en realidad se diferencian esos dos conceptos, es producto de una experiencia familiar, sociohistórica, contextual, de época y política, pero se inscribe biológicamente a nivel cerebral en una de estas áreas sociales. Vamos a ver por ubicar cada una de las áreas. Ahí tienen, por ejemplo, las tres áreas asociativas y las áreas primarias y secundarias. Tienen área asociativa parietoocípito-temporal, área asociativa prefrontal y la área asociativa límbica. Son esas tres áreas que constituyen el 75% de nuestra corteza. Las demás son las primarias y secundarias. ¿Sí? Sí. Área asociativa parietoocípito-temporal. Vamos a ir viendo acá. Esta es la primera. Área asociativa parietoocípito-temporal. Después está la área asociativa prefrontal y la asociativa límbica. Son esas tres: parietoocípito-temporal, prefrontal y límbica. Ya después vamos a ir ubicándolas. Vamos a ver cada una. Hasta ahora me va siguiendo. ¿Sí? La parietoocípito-temporal se ubicaba a nivel más posterior del encéfalo. Por ende, se relaciona con funciones sensitivas, generalmente. Al ubicarse en una región posterior del encéfalo, sus funciones estarían más relacionadas a funciones de carácter sensitivo. ¿Sí? Hay una zona muy importante en esa área asociativa, que es el área de Wernicke, área de comprensión del lenguaje. Área de Wernicke es el área de comprensión del lenguaje. Si llegase a haber un daño en esa zona, lo que se va a llamar una afasia, se va a producir una afasia de Wernicke, o también se llama afasia sensitiva. Entonces, esta área asociativa, parietoocípito-temporal, se ubica en una región posterior. En medio de esa área está área de Wernicke, que es el área de la comprensión del lenguaje. Si llegase a haber un daño a un tipo de trastorno, se puede producir lo que se llama afasia de Wernicke o afasia sensitiva. ¿Sí? ¿Va con eso? Vamos al otro. Estaba tratando de cambiar con esto, pero solo se usa. ¿Y la última? Sí. Claro, porque como es una área asociativa, parieto, los somatosensitivos, lo occipital a nivel visual permite el procesamiento del lenguaje visual, la lectura, permite comprender el habla, porque es la parte temporal. Ser parieto,
el parieto occipitotemporal puede incluir las funciones que nos dan esas tres áreas. ¿Sí? No. En esta zona solamente está el área de Warning. Nada más. Añadida a esa área de Warning está una área específica que es procesamiento visual que implica la lectura. Pero sigue siendo de Warning. Sigue siendo de Warning. ¿Sí? Esta es la ubicación, acuérdense, parieto occipitotemporal, esa sería la zona asociativa, allí está el área de Warning, si hay una lesión allí, se produce la fase de Warning. Es la región más importante del encéfalo para las funciones intelectuales superiores. Nos permite tanto la escucha comprensiva, la lectura analítica, hasta la posibilidad de tener una lectura en braille por las funciones que nos dan el área somatosensitiva, el tacto. Entonces, en medio de esa área parieto occipitotemporal está área de Warning. Pueden llamarle parieto occipitotemporal o occipitotemporoparietal.